tal están todos? Muy buenas. Espero que estemos pasando este excelente tiempo con este drama que acabamos de ver, la música que hemos estado preparando. De verdad que ha estado poco a poco y más entrando esta época navideña, y con eso pues vienen diferentes cosas. Una de ellas es la decoración. Ya empezamos a ver alrededor más casas alumbradas, más luces y eso. Y en nuestra casa igualmente pusimos el tradicional árbol que ponemos en las casas para recordarnos la celebración que tenemos. Ahora, esta vez que nosotros hicimos el árbol, con nuestros hijos dijimos, a ver, probemos algo diferente. Y quisiera mostrarles la idea que tuvimos, si pudiéramos ponerla ahí en pantalla. Y la verdad que después cuando lo vimos, dijimos, hey, como que hemos estado viendo mucha influencia de Star Wars. Así que, claro, mi esposa nos sacó del lado oscuro y nos trajo a la verdadera celebración. De alguna manera nos trajo a lo que estábamos haciendo. Así que quedó un árbol así, el que dejamos ya puesto en nuestra casa. Si lo podemos poner ahí, ya el árbol tradicional que ponemos. Y miren, con la decoración viene la comida, las diferentes cenas, ¿no es así? Vienen las fiestas de los trabajos, ahí hay licor, hay bailes, ahí hay que tener cuidado con todo eso. Y vienen esas olas también de que hay que comprar, y todo eso, de alguna manera, en realidad nos inundan y nos hace perder la verdadera celebración, que es una de las celebraciones más grandes que el cristianismo tiene, y es celebrar Emmanuel, Dios con nosotros, el nacimiento de Jesús. El fin de semana anterior estuvimos hablando de cómo ese hecho de que Dios iba a venir y se iba a hacer hombre y nos iba a salvar, tenía profecías de 700 años atrás. Y pudimos ver, y ese niño en el pesebre era el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, ese niño no se quedó ahí en el pesebre. Él creció y se hizo hombre, y Él mostró que lo que era. Él era Dios, y caminó aquí en este mundo, en esta tierra, y dejó la huella más grande que alguien puede o pudo haber dejado en esta tierra. Y en esta ocasión yo quisiera que reflexionáramos una vez más acerca de ese hecho tan milagroso de Dios haberse hecho hombre y cómo Él dejó esa huella. Hay un par de características en la vida de Jesús que precisamente por esa razón dejaron esa huella tan grande aquí. Y yo quisiera que me acompañaran al libro de Juan. Y si ustedes andan su Biblia en su teléfono o trajeron su Biblia a su casa, por favor busquen Juan capítulo 1. Y vamos a leer ahí un par de versos. Juan capítulo 1. Voy a leer el versículo 14 y vamos a tratar de desglosar un poco este versículo el día de hoy. Juan 1, versículo 14 dice lo siguiente: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y quisiera que nos metiéramos en este pasaje. Lo primero que dice ahí: aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria, esa gloria divina. Juan, cuando escribió este evangelio, los primeros versículos del 1 al 14 o al 15 por ahí, él está tratando de establecer que Jesús era Dios. Y por eso es que está diciendo, vimos su gloria, esa gloria divina que solo le pertenece a Dios. Y dice ahí que se hizo carne. Ahora, ¿quién es ese verbo? En realidad él se está refiriendo a Jesús. Y en el verso 1, cuando habla de este verbo, le da estas características divinas. En el versículo 1, miren ustedes ahí: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando dice ahí que era con Dios, es porque Jesús estaba en esa comunión con el Padre y con el Hijo, desde el principio, desde la eternidad pasada, siendo parte de esa Trinidad divina, del único Dios. Y después dice, y era Dios, afirmando contundentemente quién es Jesús. Jesús era Dios. Ahora, ese verbo, dice ahí, se hizo carne. Y quiero que escuches esto, porque han salido muchas mentiras alrededor de esto.
Algunos dicen que Jesús realmente no era Dios, Él era simplemente era hombre y se hizo milagro fue a través del Espíritu Santo. No, no es así. Él era Dios y por eso hacía los milagros. Algunas otras teorías que han sacado es que Jesús sí era Dios, pero Él no se hizo hombre realmente. Él aparentó ser hombre, como que se hubiera puesto un disfraz. Y tampoco es así. El verso es claro. El verbo se hizo carne. Y cuando usa esa palabra carne, está hablando de toda la naturaleza corporal humana que ustedes y yo tenemos. En realidad Dios se hizo hombre. Y quiero darte una frase que creo que puede resumir este concepto, porque tienes que abrazarlo, porque más y más está siendo atacado. Emmanuel, esto es lo que es. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. Te lo quiero leer nuevamente. Jesús es Dios hecho hombre, sin dejar de ser Dios. 100% Dios, 100% hombre. Eso es lo que es Emmanuel. Eso es lo que ustedes y yo celebramos. El hecho que Dios nos visitó para salvarnos hace 2000 años, se hizo hombre, sin dejar de ser Dios. Ahora, el pasaje ahí habla de dos características en la vida de Jesús. Y dice que el verbo se hizo hombre, se hizo carne, y fue lleno de gracia y de verdad. Y esas dos palabras son bien importantes, porque en el Antiguo Testamento, cuando se refería a Jehová, estas eran las dos características principales. Dios es lento para la ira, tardo para el enojo, pero grande en misericordia y en verdad. Y esa frase, grande en misericordia y en verdad, era lo que identificaba al Dios de Israel. Y Juan en este libro, precisamente cuando dice que Jesús fue lleno de gracia y de verdad, está una vez más afirmando que Jesús era Dios. Ahora, estas dos características, y quisiera que entráramos en ellas, porque no solamente caracterizaron a Dios, sino que Él quería que sus discípulos las tuvieran, que fueran marca de ellos, que imitáramos su caminar cuando Él estuvo en este mundo. Jesús fue lleno de gracia y de verdad cuando caminó en este mundo. Ahora, quiero que pienses lo siguiente. ¿Qué pasaría si tú fueras Dios y te convirtieras o te hicieras hombre y caminaras aquí hoy en día? ¿Cómo actuarías? Bueno, hubo una película, francamente yo no la vi solo lo suficiente para tener una idea de lo que trataba, y salió hace años, se llamaba Todopoderoso. Era alguien que obtuvo todo el poder como para ser Dios y empezó a actuar. Y en realidad salía con este actor Jim Carrey, creo, si no me equivoco, con él. Y entonces se ve cómo él empieza a usar el poder de una manera mala, en realidad. Ahora yo dije, yo creo que en nuestra naturaleza humana de pecado, si fuéramos Dios, actuaríamos así, haríamos mal teniendo todo el poder. Pero Jesús, siendo Dios, teniendo todo el poder de verdad, no actuó de esa manera. No fue con orgullo, no fue con egoísmo, no fue como diciéndole, sírvanme porque yo soy Dios. Jesús dijo que Él vino a servir, y tenemos que tomar esa actitud. Y cuando veamos estas dos características, la gracia y la verdad actuando juntos en tu vida, entonces Dios te va a usar de tal manera que vas a dejar igualmente una huella en las personas que están alrededor de ti. Así que veamos esto. ¿Qué quiere decir gracia? Definamos esta palabra. La gracia conlleva la idea de bondad o de un favor inmerecido hacia alguien. Implica una acción de bien hacia otros. En realidad tiene que ver con bondad. Tiene que ver con esa acción. No con solo la compasión. Ay, sí, pobrecito ellos. No solamente eso. Esto es parte. Pero hay una acción cuando es gracia.
hay una acción por el bien de los otros. Y Jesús estaba lleno de bondad, lleno de gracia. Y yo creo que hubiera bastado que anduviéramos un día con Él, solamente un día, que nos hubiéramos levantado y lo hubiéramos acompañado y hubiéramos visto cómo Él estaba lleno de bondad en todas circunstancias. Jesús estuvo lleno de bondad y pensémoslo un poco. Él estaba lleno de bondad cuando llegó aquella mujer que la querían condenar y la querían apedrear por ser adúltera. Y entonces Jesús les dijo a todos aquellos hombres: bueno, quien esté libre de pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Y todos poco a poco se empezaron a ir hasta que no hubo nadie. Solo quedó Jesús ahí. Y vinieron las palabras de gracia de Jesús. Y le dijo: mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. La gracia no condena. La gracia te guía a lo correcto. La gracia te guía a la voluntad de Dios. Te muestra el camino, pero no condena. Eso es gracia, eso es bondad. La gracia o la bondad se manifestó en tantos milagros que Jesús hizo, teniendo compasión por personas. Y yo recuerdo una en la que iba una viuda a enterrar su único hijo que había muerto, y él encuentra ese entierro ahí y se da cuenta de la situación. Esta mujer ya era viuda, eso ya de por sí la hacía alguien dentro de esa sociedad verdaderamente miserable, porque las viudas las relegaban, nadie las cuidaba, en realidad quedaban muy, muy atrás y en un estrato social muy bajo, y su único hijo, que podía haber sido su esperanza de cuidado de su vida, había muerto. Jesús es movido a compasión y Él a bondad, a gracia, y Él resucita su hijo. Esa es la gracia. Cuando ve la necesidad, es movida a acción para ayudar a las personas que están ahí. La bondad sirve a otros. La bondad sirve a otros. La gracia sirve a otros. No toma la actitud sobre ellos, sino que, como lo hizo Jesús con sus discípulos, tomó agua, tomó una toalla, se inclinó y lavó los pies de cada uno de ellos. Esa es la actitud de la gracia. Ese es el conducirte con la gracia. Y te voy a decir, la gracia perdona. Siempre me ha impresionado cuando Jesús está en esa cruz, crucificado, y Él le dice al Padre ahí: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo me pongo a pensar: wow, ese sí es bondad, es perdón, es misericordia, perdonando a aquellos que lo estaban crucificando, cuando Él, siendo Dios todopoderoso, podría haber hecho cualquier cosa para bajar de esa cruz. Pero Él pide perdón por ellos, pide el perdón de ellos. Y creo que el acto más grande de gracia y de bondad mostrado por Jesús es cuando Él entrega su vida en esa cruz en sacrificio por ti y por mí, para pagar nuestros pecados. Cuando Él está ahí, está haciendo un acto de bondad hacia ti, un acto de gracia, de misericordia hacia ti y hacia mí y hacia cada persona que ha nacido en este mundo. Él vio la necesidad, estábamos muertos en pecado y no había esperanza de salvación más que el Mesías, Emmanuel, que viniera a pagar nuestros pecados. Y Jesús lo hizo. Jesús voluntariamente entregó su vida para que sobre Él cayera la condena del pecado, la muerte, venciéndola y resucitando para poder darte vida eterna a ti, si tú crees en Él, si tú le recibes a Él como tu Salvador. Pero ese acto en la cruz es el acto más grande de bondad y gracia que Dios puede tener contigo y conmigo. Así que ese es Jesús, eso es Él caminando, ese es Dios con nosotros, lleno de gracia y de bondad. Quiero leerles
alguien que resumió esto en un párrafo y lo puso de la siguiente manera. Me gustó bastante. Dice: una persona bondadosa, llena de gracia, es compasiva y benigna con los demás. Considera los sentimientos de otros. Es cortés en su manera de ser y es servicial. La bondad perdona las flaquezas y las faltas de los demás. La bondad se da a todos, al anciano, al joven, a los animales, y tanto a los ricos como a los pobres. No hace excepción de personas ni de nadie. Un corazón lleno de gracia y de bondad. Eso era lo que hizo Jesús. Eso es lo que Él mostró cuando caminó. Y por eso es que dejó esa huella tan profunda en la historia de la humanidad, porque mostró gracia y bondad en toda circunstancia y a toda persona. Y eso es algo que Él desea que ustedes y yo imitemos de Él. Imitemos de Él. Que nuestro caminar sea como el de Él. Que nuestro conducirnos en las diferentes esferas, tu trabajo, en la universidad, en el colegio, en tu casa, esté lleno de gracia y de bondad para con toda persona. Ahora, la segunda cosa que habla ahí es que Jesús no solo estaba lleno de gracia, sino de verdad. Y este es el segundo término que tenemos que comprenderlo. Algunas veces pensamos: bueno, sí, verdad, yo digo las cosas claras, directas, sin pelos en la lengua, y eso me hace una persona de verdad. Bueno, lo que pasa es que ahí te estarías olvidando del otro aspecto de la gracia, y por eso es que se complementan. Aun cuando digas la verdad, la debes de decir en amor y en gracia, pero va a ser la verdad. Ahora, ¿qué es eso? Yo creo que tiene que ver más con eso, no solo con lo que digo. Tiene que ver y se trata de vivir conforme a la verdad. Es de responder a Dios conforme a su palabra. Cómo yo me conduzco, mis actitudes, mis acciones, que sean conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Jesús actuó 100% todo el tiempo lleno de verdad. Él era el verbo, Él era la palabra que se hizo carne. No iba a actuar de otra manera más que conforme a la voluntad de Dios. Ahora ustedes y yo tenemos que aprenderla, a andar en la verdad. Y pensemos igual, un poco, en la vida de Jesús, cómo Él anduvo en verdad. Y cuando pensamos en su ambiente familiar, Jesús verdaderamente se comportó con sus padres como lo dice la palabra, en sujeción, en honra, en cuidado para con ellos. Y cuando vio a los fariseos y a los saduceos y todas estas sectas que habían torcido la palabra de Dios, Jesús se mantuvo en la verdad. Él señalaba y corregía conforme a la verdad lo que ellos estaban enseñando mal. Eso es mantenerse en la verdad, eso es conducirte en la verdad. Aun y cuando aparezcan otras sectas diferentes, enseñanzas a lo que la palabra dice, tú te mantienes en la verdad, en la palabra. Igualmente es cuando lo enseñas a otros. Jesús una noche se llegó entre las sombras de la noche un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo se fue donde él. Y Nicodemo tenía preguntas para él. Jesús no lo condenó a él. Hey, ¿qué pasa? Que vienes aquí a preguntarme a las sombras o algo. No, Jesús lo atiende y le contesta sus preguntas y le trata de enseñar aún más conforme a la palabra. E igualmente nuestra enseñanza debe de ser así, conforme a lo que dice la Escritura. Y creo que hubieron circunstancias que Jesús se mantuvo en los principios, en la palabra, en la voluntad de Dios, cuando estaba en medio de pecadores. A Jesús lo criticaban por ser amigo de publicanos y de pecadores. Lo criticaban por eso.
Ahora, el estar en medio de ellos no quería decir que participaba de su pecado. Los aceptaba en gracia y seguro que les enseñaba lo que Dios quería de ellos. Seguro que les marcaba el camino, al igual que a esa mujer adúltera: vete y no peques más. A la vez con la gracia, para que ellos lo aceptaran como: hey, yo quiero seguir oyendo de Él. Cuando usa solo verdad, es bien duro. Puede ser verdad, pero te quiero decir, se vuelven bien ásperas las palabras. Tienes que aprender a combinar ambas, la gracia y la verdad, con las personas que están alrededor. Mantenerte en los principios, en la palabra. Estás en medio de pecadores, al igual que Jesús, porque en realidad todos lo somos. Gracias a Dios somos perdonados en Cristo Jesús. Pero estás en medio de pecadores. Tú puedes permanecer en la verdad y con gracia con ellos. Y entonces mostrarles el camino a Cristo. Ahí es donde debemos mostrarle a ellos. Hay un pasaje con esto que está en 3 de Juan, versículo 4. Lo voy a leer. Dice: no tengo yo mayor gozo que este, el mismo Juan hablando, el oír que mis hijos, sus hijos en la fe, andan en la verdad. Cuando él dice que andan, significa vivir, que viven en la verdad, que se conducen conforme a la verdad, que prosiguen la verdad conforme a la palabra. Su vida está siguiendo ese camino. Y dice ahí que no hay mayor gozo. Y te quiero decir, verdaderamente así es. Cuando tú andas en la verdad, cuando tú has tomado la Escritura y la has abrazado y has dicho: yo quiero conducirme conforme a ella, en todas las áreas, le vas a traer gozo a tus padres, porque no hay mayor gozo que este. Gozo en tus padres, gozo en tus líderes espirituales. Nosotros como pastores, francamente, no hay mayor gozo que ver que uno de ustedes está caminando conforme a la palabra, porque para eso estamos, para ayudarles en eso, para servirles en eso. Pero qué gozo da, qué gozo hay cuando caminas conforme a la verdad. Trae gozo a la vida de las personas que te aman. Y no hay duda que Dios igualmente se goza y se gozará en ti cuando andas conforme a la verdad, como dice Juan. Ahora, no sé, quiero preguntarte: ¿cómo estás caminando hoy? ¿Cómo te estás desenvolviendo? Ahí donde estudias, donde trabajas, en tu casa, en tus relaciones con el sexo opuesto. ¿Cómo estás conduciéndote? Y yo creo que en esta época tenemos que pensar. Pienso yo que si has dicho: Dios, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero ser su discípulo. Si hay dos áreas que tú tienes que empezar a caminar, es en gracia y en verdad. Ahora, para caminar en ambas, necesitas ir a la palabra, necesitas ir a la Biblia. Eso no viene conectándote en Wi-Fi y esperando a ver que caiga algo del cielo. Sería bueno, ¿verdad? Pero la verdad que no es así. Tienes que abrir tu Biblia, tienes que buscarla ahí, meterte y leer, porque es ahí cuando vas a poder comprender mejor lo que es gracia y verdad. Ahí tenemos nuestro devocional como iglesia, en el cual ahorita estamos en el libro de los Salmos. Y está bien, tómalo, léelo, pero si te parece poco, lee más. Agarra otro libro de la Escritura y lee más. En esta época, si quieres aprender de gracia y verdad, pues mira cómo caminó Jesús. Lee los evangelios, pero tienes que ir a la palabra de Dios. Tienes que ir ahí. No vas a caminar en gracia y en verdad si no vas a ella, porque es el verbo hecho carne. Es que la palabra de Dios se haga carne en ti, se viva en ti, te conduzcas como ella, y tienes que ir a ella. Así que te quiero volver a preguntar:
¿Qué pasaría si tú fueras Dios? ¿Cómo te conducirías? Bueno, Jesús se condujo lleno de gracia y de verdad. Gracias a Dios no somos Dios, pero sí podemos imitar estas áreas en nuestras vidas. Sí podemos crecer en gracia, sí podemos crecer en verdad. Y cuando juntas ambas, vas a dejar una huella en la vida de las personas que están alrededor tuyo. Quiero expresarles para el 2016, yo quisiera pedirle a Dios que cada uno de ustedes pudiera crecer en estas áreas, en ambas. Posiblemente necesitas crecer más en una que en otra. Posiblemente has comprendido más una que otra. Pero Dios quiere que vivas ambas, en gracia y en verdad. Y Dios quiere que seas lleno de gracia y de verdad en tu actuar. Así que esta es mi oración para ustedes para este próximo año. Quisiera que le pidiéramos a Dios y esta noche que hiciera eso en nuestras vidas. Y que este próximo año y que estos días pudiéramos meditar alrededor de estas dos áreas y que nos permita crecer en ellas. ¿Qué tal si me acompañan y oramos? Dios, en este tiempo queremos darte las gracias una vez más por ese milagro tan grande de que tú te hiciste hombre. Enviaste a Jesús, siendo Dios, siendo hombre, para salvarnos. Te damos las gracias porque podemos celebrar ese hecho histórico, fundamental para nuestro cristianismo. Creemos que Jesús era Dios. Creemos que Él pagó nuestros pecados en esa cruz. Creemos que venció la muerte. Y creemos que Él da vida eterna a todo aquel que le recibe. Yo quisiera pedirte, Señor, que pudiéramos, todos los que estamos acá escuchando esto, nos ayudes a crecer a la estatura de Cristo. Que podamos ser llenos de gracia y de verdad en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.